Esta es la historia del 10º Trungpa Tulku Rinpoche. Al 10º Trungpa Tulku, desde su infancia, se le había dado un adiestramiento muy estricto, preparándolo para las obligaciones de abad supremo del monasterio de Surman. A los 19 años alcanzó su mayoría de edad, siendo considerado con la preparación necesaria para tomar toda la responsabilidad en la dirección de la abadía, aunque hasta cierto punto continuaba recibiendo instrucciones. Comprendió que para desarrollar su propia espiritualidad, capacitándose con ello para poder guiar a otros, debía recibir más enseñanzas en la meditación, pues vio que esto era más importante que administrar su monasterio. Sintió una gran necesidad de recibir enseñanzas de Yangon Kongtrul Rinpoche, ya que de pequeño había oído mencionar el nombre de este gran gurú, lo que le produjo el recuerdo de que había estado en relación espiritual con él en una vida anterior. Sin embargo, el comité del monasterio tenía otros proyectos para él. Querían que él trabajara primero para Surman. Ha sido tradicional en el Tíbet que cuando un abad alcanzase su mayoría de edad, debía hacer una gira por la región y dar sus bendiciones a la gente. Durante esta gira, era invitado a rezar y realizar ciertos rituales. Recibiría muchos obsequios y la fama y riqueza de su monasterio se vería acrecentada de esta manera. A pesar de que el 10º Trungpa no aprobaba ni se sentía a gusto con este procedimiento, se vio obligado a seguir los consejos de sus consejeros mayores. Así, emprendió la gira acompañado de su tesorero, mientras que su secretario permanecía encargado de Tutsitil. La gira fue un gran éxito y se recogieron muchas donaciones para Surman. Esto animó mucho al tesorero, puesto que desde la muerte de la 9ª reencarnación del abad, de lo que ya hacía unos 20 años, el monasterio recibió muy pocas donaciones y necesitaba ayuda material. Con esto, Trungpa Tulku fue persuadido de emprender otra gira al año siguiente. Duraría 3 meses, pero a la mitad sintió que ya no podía posponer por más tiempo el ir a ver a su gurú. Desde su niñez se le había hablado de Yangon Kongtrul, como fue educado como su hijo espiritual por el abad del monasterio de Pepung. Cuando creció, quiso obtener más instrucciones y viajó durante muchos años, visitando más de 100 gurús de todas las escuelas del budismo que se encuentran en el Tíbet. De vuelta a Pepung llegaron visitantes de todos los puntos del país para recibir instrucciones de él, para cuyo propósito fundó un centro cerca del monasterio en donde él mismo compuso algo más de 80 volúmenes de preceptos espirituales y filosóficos. Antes que el abad de Pepung muriera, designó como líder espiritual de la línea de la escuela de Karma Kagyu a Yangon Kongtrul. Cuando Trungpa Tulku tomó la decisión final de ir con su maestro, él y sus monjes estaban acampados al lado de un río, y sabía que si podía marcharse y cruzarlo, el monasterio de Pepung quedaba a unos 10 días de viaje. Ideó un plan y relató parte del mismo a su fiel amigo Yange. Le dijo que iba a dar un gran agasajo a los monjes, una fiesta campestre a las orillas del río.
habría gran provisiones de comida y té, y el precepto tradicional de no hablar después de las horas habituales sería levantado. Esa tarde, Jange tuvo que preparar una bolsa de zampa y dejarla con su caballo. A este punto, Jange se alarmó, pues comprendió que planeaba escaparse. Los monjes disfrutaron de la fiesta, especialmente la relajación del precepto de mantener silencio, y hablaron hasta las primeras horas de la mañana, cuando empezaron a adormilarse. Viendo esto, Trumpatulku se escondió, montó su caballo y se lanzó al río, que bajaba crecido, pues la nieve se estaba fundiendo. Estaba dispuesto a perecer ahogado antes que perder la oportunidad de adiestrarse bajo su maestro, que significaba tanto para él. El caballo consiguió salvar la corriente y al llegar a la otra orilla, el abad decidió continuar a pie, ya que ir montado implicaba un deseo de poder y de posesiones materiales. Así pues, se cortó un trozo de sus hábitos y lo ató a la grupa del caballo. Esta era la señal tradicional de que había sido ceremonialmente liberado por un lama y no debía ser maltratado por nadie que lo encontrara. Dejó el caballo libre y continuó a pie. El caballo volvió a cruzar el río y regresó al campamento, pero el batimiento del trozo de tela contra su grupa lo puso nervioso, y acercándose a una de las tiendas, empezó a rascarse contra ella para liberarse de lo que le molestaba, y al hacerlo, derrumbó la tienda. Esto despertó a los que estaban durmiendo en ella, que al ver al caballo pensaron que se habría soltado de su brida. No obstante, cuando vieron que estaba ensillado y que la montura era la utilizada por su abad, se sintieron profundamente perturbados y fueron hacia la tienda de Trumpatulku. Estaba vacía y algunas de sus ropas estaban dispuestas para que aparentasen una figura durmiendo en la cama. Con gran alarma, despertaron a todo el campamento. Todos los monjes examinaron al caballo y descubrieron que estaba muy mojado. También reconocieron el pedazo del hábito, viéndose forzados a llegar a la conclusión de que su abad les había abandonado y cruzado el río. Puesto que Trumpatulku estaba muy poco acostumbrado a caminar, pensaron que muy pronto se encontraría en dificultades, por lo cual tenían que ir en su busca. Se repartieron en 4 grupos para rastrear hacia uno y otro lado de las 2 orillas del río. El grupo que estaba buscando en dirección sur, al otro lado del río, encontró una alfombrilla de silla de montar que pertenecía al abad. Pero después de esto ya no encontraron más indicios. De hecho, Trumpatulku lo había dejado en aquel sitio a propósito para confundirlos. Viajando en dirección norte, se sintió acongojado por un sentimiento de gran desolación. Nunca antes había estado solo, sino rodeado de monjes que lo atendían y lo protegían. Anduvo deprisa hasta que se sintió exhausto y entonces echó para dormir. Se encontraba ahora en la misma ruta que recorrió con toda la caravana en su viaje de ida. Allí había conversado y preguntado a mucha de la gente del lugar acerca de la orientación general de la zona y de qué camino conducía al monasterio de Pepun. Y ahora, tan pronto como despuntó el alba, continuó andando y llegó en horas muy tempranas
a la casa del hacendado que había visitado en su viaje de ida. El hombre abrió la puerta a su llamada, pero no reconoció al visitante. Sin embargo, puesto que vestía los hábitos de un monje, le invitó a entrar. Cuando su mujer apareció, dio un grito de sorpresa, puesto que de inmediato comprendió quién era, y su sorpresa fue mucho mayor al verlo solo. Trumpa Tulku les pidió que le dieran cobijo, haciéndoles prometer que no hablarían a nadie de su paradero, ya que la razón de encontrarse allí era una gran necesidad espiritual. Se asustaron, pero se sintieron obligados a obedecer a su abad. Así pues, le dieron comida y lo escondieron en un gran armario que servía de despensa, en donde permaneció todo el día, y cuando algunos de los monjes que lo estaban buscando llegaron a la casa para preguntar si lo habían visto, el hacendado y su mujer mantuvieron su promesa y no dijeron nada. Al atardecer, Trumpa Tulku dijo que debía continuar su viaje. Sus anfitriones se sintieron muy contrariados de que tuviese que ir andando y sin asistencia. Le suplicaron que les contara qué fue lo que sucedió y si habían surgido malos entendidos entre él y su tesorero. Sugirieron que, si se trataba de eso, tal vez ellos podían hacer algo para esclarecer el asunto, ya que su familia estaba en situación de hacer valer su influencia. Trungpa Rinpoche les dijo que este no era su deseo, y con gran disgusto dejaron que partiera, sabiendo que, como su abad, él debía mandar y ellos obedecer. Mientras estaba caminando al lado del río, oyó el ruido de caballos detrás de él. Se escondió en unos matorrales y los jinetes pasaron sin verlo. Resultó que ser el tesorero con un grupo a caballo. Después de un rato, pudo reanudar su camino y al amanecer llegó a otra casa en donde era conocido. Sin embargo, por entonces, el tesorero ya había advertido a todos los vecinos, con lo cual la familia ya estaba enterada de la situación. No obstante, le acogieron y se ofrecieron para cuidar de él. Una vez más, le escondieron en un armario despensa. En cuanto al tesorero, al no encontrar más huellas, dio orden a todos los monjes para que buscaran en todas las casas de la región. Insatisfecho de las respuestas de la familia que estaba escondiendo a Trungpa Rinpoche, dio orden a los monjes para que buscaran en todas las esquinas y rincones, lo que hicieron, encontrándolo en el armario en el que continuaba escondido. El tesorero lo abrazó con lágrimas en sus ojos, preguntándole por qué les estaba causando tanta ansiedad. Contestó que él tenía razones particulares en las que nadie debía interferir. Estuvieron discutiendo todo el día sin que el abad diera ningún indicio de sus planes, pero continuó negándose a volver a Surmang. Por ello, el tesorero pidió instrucciones de Nangyal Tse y Dukchit Til, de donde, sin embargo, no se podía esperar respuesta hasta después de unos 10 días. Cuando se recibió el mensaje de Surmang, se convocó una reunión de todas las cabezas de los monasterios y los representantes de los laicos para discutir el asunto. Todos estuvieron de acuerdo en suplicar al abad que regresara. Al recibir la respuesta, él, el tesorero, trató de persuadir a Trungpa Tulku
de seguir los deseos de su gente, pero de ser un hombre dócil y muy amable, parecía que ahora se había vuelto muy resuelto y obstinado. Se envió otro mensaje a Thurman para decirles que, a pesar de sus súplicas, el abad no había cambiado sus intenciones. Después de haber convocado una segunda reunión, se decidió que si no lograba persuadirse a Trumpa Tulku de regresar, se le debía permitir seguir su camino, pero con algunos monjes y caballos para asistirlo. Cuando el mensajero llegó con este ultimátum, Trumpa Tulku estaba realmente desquiciado, y mucho más cuando poco más tarde llegaron un grupo de monjes con caballos. Protestó contra todo este ajetreo, diciendo que él era un hombre simple cuyo objeto al escaparse había sido apartarse de esta forma de vida tan complicada. Su tesorero y sus monjes no dejaron de argumentar con él, pero en vez de replicarles, les predicó acerca de la vanidad de llevar una vida mundana. Se llegó a una situación sin salida cuando dijo que ir con asistentes y caballos arruinaría todo aquello que deseaba hacer. Hay un proverbio tibetano que dice: matar a un pez para darlo a un perro moribundo carece de virtud. El Buda dejó su reino, ayunó y soportó penalidades en orden a alcanzar la iluminación, y muchos santos y bodhisattvas han sacrificado sus vidas para seguir el sendero del Dharma. Al final, el tesorero, que era un hombre viejo, se derrumbó y lloró. Le dijo a Trumpa que debía tomar por lo menos a 2 monjes para cuidar de él, mientras que el equipaje podía cargarse en una mula. A regañadientes, estuvo de acuerdo en aceptar este consejo proveniente de un monje tan mayor que era además su tío, y empezaron su viaje. El tesorero insistió en acompañar al grupo. Viajar a pie era muy cansado, pero sorprendiendo a todos, Trumpa parecía adquirir nuevas fuerzas, y cuando los demás estaban agotados, era él quien cuidaba de ellos. El viejo tesorero enfermó de debilidad, a pesar de lo cual decía que se sentía mucho más feliz, puesto que cuando más ponderaba en las enseñanzas sobre la diferencia entre la forma de vida material y la espiritual, más comprendía lo acertado que estaba Trumpa Tulku de seguir este camino. Después de 10 días llegaron al monasterio de Perpun, que era el segundo en importancia dentro de la escuela Karma Kagyu. Trumpa Tulku ya era conocido por muchos de los monjes, pero puesto que no deseaba ser reconocido, prosiguieron enseguida hacia la residencia de Yangon Control, a unos 5 kilómetros más lejos. Yangon Control tuvo una premonición el día anterior, diciendo que estaba esperando a un huésped importante y que la habitación de los invitados debía estar preparada. Los monjes creyeron que se refería a algún personaje de la realeza con sus asistentes, o probablemente a algún gran lama, y con ansia esperó su llegada. Sin embargo, nadie apareció hasta muy entrada la tarde, cuando 4 simples peregrinos con una sola mula se dirigieron hacia ellos y les pidieron acomodación. Los monjes contaron a los viajeros que, puesto que ya estaban esperando a un importante visitante, la habitación de los huéspedes, adosada a la residencia de Yangon Control, no estaba libre,
por lo cual tendrían que encontrar alojamiento en otra parte. A la mañana siguiente, Yangon Control pidió a los monjes si habían acomodado a sus invitados en la habitación de los huéspedes. Sorprendidos, replicaron que no había llegado ninguno. El maestro insistió que los huéspedes que esperaba ya habían llegado, diciéndoles que deberían realizar más indagaciones. Encontraron a los 4 peregrinos y Trungpa Tulku fue reconocido. Los monjes de inmediato les acompañaron hasta Yangon Control, quedándose totalmente atónitos cuando el gran maestro no mostró signos de sorpresa al conocer la forma en que habían viajado. Después de la entrevista, Trungpa Tulku tuvo una charla privada muy larga con su gurú, quien le preparó una casa para que ocupara junto con sus acompañantes a unos 15 minutos de su residencia, en donde un viejo monje se encargaría de proveer a sus necesidades. Inmediatamente, Trungpa Tulku se dispuso a emprender sus estudios. Su gurú lo instruía en la meditación, mientras que el maestro de estudios, el Khenpo, vigilaba su trabajo académico. Durante un año se le dejó solo. Después, su secretario y algunos monjes vinieron a verle, trayéndole obsequios y dinero. El secretario tuvo una charla privada con Yangon Control para pedirle que animara a su abad a regresar al monasterio de Surman, al completar sus estudios. Su gurú estuvo de acuerdo que algún día debería regresar, pero no de inmediato, ya que él y sus monjes asistentes estaban realizando tales progresos que sería incorrecto estorbarlos. Añadió que el tesorero podía ahora regresar a su monasterio. Cuando los visitantes partieron, Trungpa Tulku regaló todos los obsequios que le habían traído, quedándose él y sus monjes casi con nada para comer, hasta el punto que se vieron obligados a pedir limosnas en sus escudillas de mendigantes. Los 2 monjes estaban, como es natural, muy contrariados, puesto que mientras que el tesorero estuvo con ellos, siempre hubo lo suficiente para sus necesidades, y no podían entender esta nueva etapa. Trungpa Tulku, no obstante, insistió que la austeridad era la vía correcta y el único modo de seguir el ejemplo del Buda, así como el de Milarepa. Por consiguiente, debían mendigar hasta que hubieran recibido las necesidades básicas para todo el invierno. Además, tenían muy poca mantequilla para sus lamparillas. El incienso, por otro lado, era barato y cuando se le soplaba producía un resplandor pálido, con el cual Trungpa Rinpoche era capaz de alumbrar cada vez unas pocas líneas del libro que estaba estudiando. Ahora que los monjes de Pepung y la gente de la comarca conocían la presencia de Trungpa Tulku, continuaron viniendo a visitarlo, lo que para él fue muy molesto para sus meditaciones. Después de 3 años, el monasterio de Surman esperaba el regreso de su abad, y una vez más se envió a un grupo de monjes para acompañarlo. Esta vez, el sobrino del secretario mayor, Dulsing, vino con ellos. Encontraron a los 2 monjes que estaban con Trungpa Tulku muy contrariados. La austera forma de vida que les había sido impuesta estaba afectando su salud. No obstante, Trungpa Tulku deseaba continuar en Perpung
hasta que sus estudios estuvieran terminados. Con eso se decidió que los monjes debían regresar al monasterio de Surman con el grupo, y Dulcin, según voluntad propia, permanecería cuidando de Trumpa. Sin embargo, este arreglo no fue lo suficientemente agraciado, pues dio muchos problemas a Trumpa Tulku. Los dos hombres tenían acercamientos muy dispares a la vida. El abad era un estricto vegetariano y quería que todo fuese lo más simple posible, mientras que Dulcin esperaba comer carne y no le gustaba una vida tan frugal. Más tarde, Trumpa Tulku comprendió que estas dificultades habían sido una lección para él y que los lamas a menudo han tenido que experimentar esta especie de dificultades y acceder a controlar su propia impaciencia y aceptar el hecho de que no se podía esperar de sus asistentes su mismo nivel de austeridad. Al final de los 3 años siguientes, Yangon Control consideró que Trungpa Rinpoche había realizado un gran progreso, que podía encomendársele el que actuara como un maestro por sí mismo y llevara el mensaje del Dharma a los demás. Trungpa, por su parte, vio que si debía llevar a cabo este trabajo, precisaba aún más experiencia. Viajaría buscando más instrucciones, como había hecho su maestro, y viviría una vida dedicada a la meditación. No obstante, Yangon Control le hizo ver que había llegado el momento de comprometerse entre seguir dicho camino o satisfacer las necesidades de su monasterio, a los que deseaba que volviera. Le dijo: «Debes ser de acuerdo con tu destino. Según la voluntad de tus pasadas 9 reencarnaciones, tu obligación estriba en gobernar tus monasterios. Este es tu trabajo y debes volver a él. Si tomas toda la responsabilidad, puedes regirlos del modo en que te parezca apropiado. Debes fundar 5 centros de meditación, el primero en tu propio monasterio y los 4 restantes en los de las inmediaciones. Esto será un principio. De esta forma, tus enseñanzas no estarán limitadas a tus propios monjes, sino que serás capaz de expandirlas de forma más amplia». Trungpa Tulku siguió las direcciones de su maestro. La partida fue un momento triste para los dos, y después de una fiesta de despedida, emprendió su regreso a pie. De vuelta al monasterio de Surman, se puso inmediatamente a trabajar para establecer un centro de meditación y ordenar los asuntos de sus monasterios. Mientras permanecía ocupado en esto, llegaron noticias del fallecimiento de Yangon Control. No obstante, y a pesar de su gran dolor, continuó con su trabajo de establecer los otros 4 centros de meditación, los cuales continuaron floreciendo hasta que los comunistas se apoderaron del Tíbet durante mis días. Como sucesor de confianza de Yangon Control, el 10º Trungpa Tulku más tarde se convirtió en maestro, tanto de Yangon Control de Sechen como de Yangon Control de Pepung. En el monasterio de Surman cada día tenía más seguidores, y tal era el ejemplo de la sencillez de su vida, que era considerado como un segundo Milarepa. Cuando tenía cerca de 50 años, hubo una disputa fronteriza entre los gobiernos chino y tibetano, y durante el enfrentamiento
Nangyal Tse y Dutchitil sufrieron graves daños. Él mismo, Trungpa Tulku, fue hecho prisionero. Agotado por las marchas forzadas, con un estómago vacío y ya débil por su austera dieta vegetariana, enfermó. Su devoto, el rey de Latok, consiguió obtener su libertad y fue capaz de persuadirlo a que se cuidara mejor. Viajando algunas veces a caballo en vez de hacerlo siempre a pie. Cuando volvió al monasterio de Surman, había mucho trabajo esperándole. Los monasterios debían ser reconstruidos y simultáneamente tenía que continuar impartiendo enseñanzas. A pesar del hecho de que se estaba haciendo mayor y tenía una salud endeble, solo se permitía 3 o 4 horas de sueño, entregando toda su energía generosamente al trabajo de reconstruir los monasterios. Siempre sostenía que si uno seguía el camino verdadero, la ayuda financiera llegaría cuando era realmente necesaria. Aceptó la destrucción de los monasterios como una lección en no apego que siempre ha tenido un lugar predominante en las enseñanzas del Buda. Los lamas consideraron que la residencia de su abad supremo debía estar provista de toda comodidad, pero él insistió en una sencillez total. Pronto Trungpa Tulku comprendió que se estaba acercando el final de su vida. Un día tuvo un sueño en el que era un niño y su madre lucía el tocado de su cabeza peculiar del noreste tibetano. Cuando se le estaba haciendo un nuevo hábito, dijo a su secretario que debía ser pequeño. Cuando el secretario le preguntó el por qué, desvió la conversación haciéndolo parecer una broma. Trungpa acostumbraba a decir que sentía pena por su caballo, ya que muy pronto no sería capaz de andar y por lo tanto le causaría más penalidades. El secretario se sintió intranquilo con esta aseveración, ya que pensó que esto significaba que su abad estaba realmente perdiendo su salud. En 1938, durante una gira, de repente, Trungpa dijo que debía regresar a su monasterio. Sin embargo, se encontró con que era imposible cambiar sus planes, pues había recibido muchas invitaciones de varios devotos. Cuando llegó una invitación de los ministros del rey de Latok para visitarlos, él aceptó. No obstante, a que significaba un largo viaje, el lama añadió que le debía pedir que fuera uno de los anfitriones más importantes de su vida. Llegó el día de luna llena, con un estado de ánimo muy alegre, pero hizo lo que para él era algo inusitado. Al llegar a su casa, se quitó sus calcetines y el hábito exterior, y dirigiéndose a los monjes, les encominó a prepararse para un rito muy especial. Se sirvió una comida, pero no se sintió inclinado a comer. Después de bendecirla, pidió que la comida se colocara delante del altar. A continuación se echó diciendo: «Este es el final de la acción». Estas fueron sus últimas palabras. Incorporándose, adoptó la postura de meditación, cerró sus ojos y entró en samadhi. Sus monjes creyeron que estaba en coma y un médico lo reconoció extrayéndole un poco de sangre y quemando hierbas para hacerlo volver en sí, pero sin resultado. Los monjes permanecieron a su lado recitando mantras y sutras continuamente.
Tenía el semblante como si aún estuviese vivo y permaneció en la misma postura de meditación hasta medianoche, cuando se produjo un rayo de luz y el cuerpo se cayó.